Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Y nos correspondía ver el versículo número 4. En este versículo 4 estamos todavía cuando el Señor ha llegado al pretorio. El Sanedrín lo llevó con Pilato y están dialogando y están teniendo una conversación bien importante, porque la intervención de Pilato y las respuestas de Jesús y viceversa son bien interesantes analizarlas. Obviamente Pilato estaba viendo en este acto, este caso que él tiene ahí con el Señor, estaba viendo su propia conveniencia. Aunque él estaba seguro de que el Señor era inocente, él se ve presionado por el grupo de los líderes religiosos de Israel y finalmente termina cediendo para complacer a los religiosos y va a condenar al Señor. Entonces el versículo 4 dice: otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? O sea, Pilato estaba asombrado del silencio del Señor. Lo tenía un poco impresionado el Señor con que no le respondía, porque fíjense, hermanos, que uno se da cuenta a través de la televisión cuando sacan algunas escenas de los juicios que se están llevando a cabo. El acusado o su defensor aprovecha en cualquier momento para presentar alguna justificación a manera de que su patrocinado no sea condenado. Y se vuelven unas discusiones tremendas y los juicios tardan un montón de tiempo porque los acusados no quieren, bueno, si son realmente culpables, no quieren aceptar su responsabilidad. Y el caso del Señor es bien típico, bien raro, porque como se llama, él no responde. Y ahí le dice Pilato al Señor: ¿nada respondes? Y él trataba de que el Señor le diera alguna respuesta, pero el Señor permanecía en silencio. Y todos ahí estaban esperando a ver qué iba a suceder. Entonces Pilato quedó asombrado y quedó impactado ante un prisionero que no se defendía. Yo no sé, tal vez ahí voy a pedir que me apoye el hermano Fernando si enciende su micrófono. El hermano Fernando estuvo por muchos años en el, ¿cómo se llama? Al frente de un juzgado. Y entonces, yo no sé si tuvo algún caso, hermano Fernando, donde el acusado no respondiera nada y qué es la actitud, cuál fue la actitud suya como juez. Gracias, hermano, por la oportunidad. Definitivamente, en muchos casos, en muchos juicios, el abogado el abogado muchas veces le recomendaba a su cliente no hablar porque podía cometer algún error
que podía ser tomado en su contra. Regularmente le dice, mire, usted no diga nada, pero cuando, digamos, un acusado está convencido de que él es inocente, entonces le dice a su abogado defensor, yo quiero hablar. Y puede hablar al principio del juicio, puede hablar a mediados del juicio, puede hablar en cualquier momento, porque la ley le permite a él intervenir en cualquier momento. Si él al final desea hablar, aún haya hablado varias veces, los jueces tienen la obligación de permitir que él declare y pueda aclarar muchas de las versiones Acusaciones. del Ministerio Público respecto de la acusación. La acusación, como dije la vez pasada, el Ministerio Público la tiene que presentar en forma clara, precisa y circunstanciada. La acusación son los delitos que el Ministerio Público le imputa al acusado. Y sobre esos delitos él puede defenderse. La ley le permite a él defenderse por sí mismo y puede hablar el abogado defensor también por él. Es decir, indistintamente ellos pueden hablar. Lo único, la diferencia es que el abogado defensor sí tiene un momento procesal en el que los jueces le dicen, bueno, usted tiene la palabra para defender a su cliente, pero el acusado puede hablar las veces que él desee y los jueces tienen la obligación de permitirle esa oportunidad. Él se puede defender, pero como ya lo manifestamos anteriormente, el hermano Juan Carlos también aclaró suficiente eso, que no, aunque el acusado pueda ser confeso y decir, sí, mire, yo soy responsable, de todas maneras eso no se toma en cuenta, sino el conjunto de todas las pruebas, en este caso, documentos, testigos, una prueba pericial, prueba científica, y todo eso los jueces tienen que ver si concuerda con lo que él dijo. Y si concuerda con lo que él dijo, con lo que él dice al confesar su delito, entonces sí se le toma en cuenta, pero él puede negar en cualquier momento los delitos que se le están imputando. Así que los abogados regularmente le dicen, mire, usted no hable, yo lo voy a defender, porque mucha gente está nerviosa ante un tribunal y, y pueden decir algo que confirme su participación, su culpabilidad. Entonces, en ese sentido, sí tuve muchos juicios en los que el abogado le decía, mire, no hable. Y no había ningún problema porque eso es lo que se le advierte. Señor acusado, usted tiene el derecho de declarar o de abstenerse de declarar, haciéndole la advertencia que si usted declara, su declaración no va a ser tomada en contra suya. Esas son las advertencias que se le hacen de tipo constitucional y procesal para que él esté enterado de la situación. Ok, gracias, hermano Fernando. Esto nos ilustra, veo yo que se dan dos situaciones, cuando el acusado es culpable y cuando el acusado es inocente. Cuando el acusado es culpable, el acusado no responde nada y el que habla en lugar de él es el abogado defensor, que también no pierde ninguna oportunidad para presentar sus argumentos y desvanecer las acusaciones que se le están haciendo a su patrocinado. Ahora, cuando el acusado es inocente, por lo que yo entendí, él sí hace uso de su derecho y trata de presentarle al juez toda la verdad de lo que pues, de lo que es su caso, para que lo declaren inocente. Y en ese sentido, el señor, obviamente, él sabía que era inocente, ¿verdad? Y por eso decía yo que este es un caso atípico, porque siendo él inocente, no se defendió,
¿verdad? Que se quedó callado y no dijo nada, no porque no tuviera argumentos, sino por muchas otras razones, ¿verdad? Pero él no se defiende y eso le está afectando a Pilato, porque no encuentra alguna justificación de que él sea un confeso o que esté argumentando de que no es culpable, ¿verdad? Y él al final va a tomar una decisión. Entonces, la experiencia dice que otros presos en el caso de aquel tiempo en Roma, otros presos argumentaban lo más posible para defenderse, pero en el caso del Señor era diferente. No se defendía. Y Pilato quiso saber los motivos por qué no se defendía. Entonces Pilato intentaba liberar a Jesús, pero luego dice que lo llevó, incluso lo llevó de adentro otra vez porque él lo estaba mostrando, así como vimos en la primera pantalla. Él estaba adentro del pretorio y luego lo saca donde está toda la asistencia de los judíos y lo vuelve a entrar y habla con él en privado. Y luego volvió a salir y entró nuevamente con él, esperando que el Señor dijera algo. Pero Pilato llegó a la conclusión de que tendría que enfrentar esa situación por sí mismo y tomar una decisión en cuanto a Jesucristo. Qué delicado, qué responsabilidad tan grande de Pilato, que fue el juez del Señor, ¿verdad? Y tuvo que tomar una decisión por las situaciones que se estaban viviendo en ese momento. Entonces Pilato le vuelve a decir al Señor, mira de cuántas cosas te acusan. O sea, Pilato estaba tratando, creía que el Señor estaba ajeno a de lo que le estaban acusando, y no, el Señor sabía perfectamente bien de qué era lo que le estaban acusando. Y ya este grupo de religiosos le habían hecho una serie ¿cómo se llama?, de acusaciones. Por ejemplo, en Marcos 14:58, lo acusaron de que él decía que iba a derribar el templo hecho a mano y en 3 días lo iba a edificar de nuevo y hecho sin mano. En Mateo 9:3 lo acusaban de blasfemia. En Mateo 9:11 lo acusaban de que se reunía con publicanos y pecadores. En Mateo 9:34 lo acusaban de que por el príncipe de los demonios echaba fuera. En Juan 9:24 dice, no, los fariseos dicen, nosotros sabemos que este hombre es pecador, o sea, están insistiendo. Y en Lucas 23:2 dice, a este hemos hallado que pervierte la nación. Estaban acusando de pervertir a la nación, o sea, como que hubiera él estaba provocando una sublevación del pueblo de Israel, y que decían que prohíbe dar tributo a César. Y vimos que cuando llegó el momento que a él le preguntaron si era lícito dar tributo, el Señor dijo que al César le eran lo que era de César y a Dios lo que eran de Dios. Entonces, también le decían, lo acusaban, y esta fue la única acusación que se presentó ante Pilato, de que él decía que era un rey. Ese fue el único argumento que tomó en cuenta Pilato, porque por lo demás a él no le interesaban ni le sorprendía que Jesús no estuviera de acuerdo con los religiosos en cuanto a sus tradiciones judaicas, pero sí tomó en cuenta cuando lo acusaron a él de que Cristo decía que él era el rey de Israel, el rey de los judíos. Entonces en el versículo 5 dice, mas Jesús ni aún con eso respondió. O sea, vuelve a quedarse callado. Le está diciendo Pilato, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Lo volvió a entrar, volvió a hablar con él, y aún con eso el Señor dice que guardó silencio. De modo que Pilato estaba maravillado, pero estaba preocupado por la situación que se le estaba complicando, porque para emitir una sentencia él debía estar bien convencido de que a quien tenía enfrente era culpable. Pero todo esto era cumplimiento también del pasaje de Isaías 53:7, que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces el Señor estaba cumpliendo algunas profecías del Antiguo Testamento, y por eso lo vemos con una actitud
de que él no está, aunque tenga la presión de Pilato, él no está respondiendo ni defendiéndose de todas las acusaciones. El versículo 6 dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiera el pueblo de Israel. Esa era una tradición, una costumbre que en el día de la fiesta dejaban libre a alguien. Pilato pensó entonces, ahí él se puso a pensar, que podría librarse del problema poniendo en libertad a un preso. Y simplemente no podía creer que nadie le pidiese la libertad de Barrabás. Nunca pasó por la mente de él que el pueblo de Israel iba a pedir a Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Creyó haber encontrado una solución para el dilema en que se encontraba y les resultó contraria a la situación, porque la gente sabía quién era Pilato. Y él pensó, bueno, sabiendo que porque Pilato era un asesino, un homicida, una persona que organizaba a gente y la ponía en contra de Roma, y lo habían metido preso. Entonces, obviamente para Pilato, decir, entre Pilato, que es homicida, que es asesino, que es sedicioso, y Jesús, pensó que el pueblo iba a pedir que les liberara a Jesús, pero no fue así. Pilato sabía que Jesús era un hombre inocente. Lucas 23:14 registra que él dijo, no he hallado en este hombre delito alguno. Eso fue lo que dijo Pilato. No he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Pero Pilato tenía una situación política explosiva en sus manos. Él debía escoger entre hacer lo que era correcto, que era liberar a Jesús, o lo que era conveniente políticamente. O él actuaba de una forma o de esta otra. Entonces, él prefiere, al final de cuentas, ver la conveniencia política. O sea, ejecutar a Jesús, que había sido traído delante de él por los judíos, debido al cargo de traición, porque decían que él decía que era el rey. Pilato, además, no era amigo de los judíos. Él podía ver sus manipulaciones y conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Clarísimo, él tenía bien claro de que los judíos por envidia habían entregado al Señor y lo habían acusado. Entonces esto hacía que Pilato quisiera hallar una manera de liberar a Jesús aún más. Y recordemos que la mujer de Pilato le había dicho en ese momento, cabalmente, cuando está el Señor en el pretorio, le manda a decir que no tenga nada que ver con ese hombre, porque la noche anterior ella había tenido unos sueños que no la habían dejado descansar. Y entonces Pilato está bajo una presión de su mujer, bajo la presión de las leyes romanas, bajo la presión de los judíos, de los religiosos, y sabía que Jesús era inocente. Entonces el versículo número 7 nos dice, Marcos, que había uno que se llamaba Barrabás, que era un preso con sus compañeros de motín, se amotinaban, que habían cometido homicidio en una revuelta. O sea, a Barrabás lo habían agarrado por estos delitos y lo tenían preso. Más o menos una imagen de ese momento de cuando Barrabás está levantando a la gente. Es esta foto que les muestro ahí. Se supone que este es Barrabás. Entonces, aquí estaba un hombre culpable de asesinato y de haber dirigido una insurrección. En aquel momento, Barrabás era el preso principal. Y en efecto, Barrabás iba a ser crucificado ese día, junto con los otros que estaban condenados, los otros dos ladrones. Es probable que Jesús fue crucificado en la cruz que había sido destinada para Barrabás. O sea, vemos en el trasfondo una actitud que realmente a todos nos pone en qué pensar de cómo fue posible que ellos pidieran que dejaran libre a un asesino versus a Jesús.
Y ellos sabían, porque tenían testimonio, y ellos habían estado presentes en muchos casos de todos los milagros sobrenaturales que el Señor había hecho y que nunca lo habían visto cometer ningún delito. Y fue hasta en este momento que lo empiezan a acusar ahí en este juzgado con Pilato. Entonces, versículo 8 dice, y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre se les había hecho. O sea que esta multitud judía, debido a esa mayoría que había de los peregrinos, de algunos que habían llegado, porque como era la fiesta de la Pascua, y de acuerdo con la ley, todos los judíos, donde quiera que estuvieran, tenían que llegar a Jerusalén y presentarse al templo y presentar sus sacrificios. Pero en ese momento, cuando estaban juzgando al Señor, como la mayoría eran peregrinos, se habían quedado en el campo y no estaban en la ciudad tan temprano. O sea que esa fue otra estrategia que siguieron los líderes religiosos y no les agradaba o confiaban en Pilato, estos peregrinos. Cuando él sugirió la liberación de uno de los dos prisioneros, ellos inmediatamente escogieron al criminal y al sedicioso por estar simplemente en contra del magistrado romano. O sea, si Pilato decía que Jesús era inocente, ellos le empiezan a llevar la contra y se empecinan más en acusar y en pedir que sea Pilato, que sea Barrabás a quien suelten. O sea que el Sanedrín decía que Jesús debía de morir, pero no decía nada en cuanto a Barrabás. Ellos no estaban diciendo nada en ese momento. Ellos estaban centrados en acusar y decir que Jesús era culpable. Nunca mencionaron ellos a Barrabás, sino que hasta que Pilato lo puso a él y al Señor para que escogieran a quien querían que le soltara. Entonces Pilato decía que Jesús debía de ser puesto en libertad y que Barrabás fuera ejecutado, lo que no aceptó el pueblo de Israel. Versículo 9 dice, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y aquí está una escena más o menos, ahí tienen al Señor, ahí está la gente afuera del pretorio, ahí están todos los religiosos que no quisieron entrar porque ellos decían que se contaminaban si entraban a ese lugar. Y aquí está Pilato hablando con todo el pueblo que está ahí y les ha preguntado que si quieren que suelte a Jesús. O sea, él estaba haciendo todo su mejor esfuerzo para que la gente pidiera que soltaran a Jesús. Pilato creyó que había encontrado una manera para hacer lo que era correcto y sin pagar un precio por ello. Pilato pensó que Jesús podría escapar de la muerte si él fuera liberado de acuerdo con la costumbre de liberar a un prisionero en cada temporada de Pascua. Esta era una escena extraña. Un gobernador romano cruel y despiadado intentando salvar la vida de un judío en contra de los arduos esfuerzos de los líderes judíos y la multitud. Entonces, nuevamente Pilato sabía que era evidente que las acusaciones presentadas contra Jesús eran falsas, a todas luces, y él estaba bien convencido de que las acusaciones eran falsas y tenía en sus manos a un prisionero que era un criminal, que era Barrabás, muy destacado. Y así hizo la comparación entre Jesús y Barrabás. Ahora, Pilato probablemente esperaba que la multitud estaría satisfecha con un castigo menor para el Señor y no tener que condenarlo a muerte, que Jesús fuera azotado y que se le permitiera salir libre. Pilato probablemente estaba sorprendido y horrorizado que ellos gritaban aún más, crucifícale, crucifícale. Era lo que se oía afuera de toda la gente y no atendían razones ni querían ellos considerar en lo más mínimo que fuera Barrabás el que fuera condenado y que al Señor se le soltara. Ya que la multitud rechazó a Jesús, ellos aceptaron a Barrabás, quien era un terrorista y asesino. O sea que al final ellos, el pueblo de Israel, prefirió al asesino. No todo el pueblo, sino que solo los que estaban ahí en contra de él, que los habían convencido los líderes religiosos, ¿verdad? Entonces prefirieron que fuera el culpable fuera suelto. Aquel proceso, si se analiza desde la perspectiva jurídica de hace 2000 años, estuvo plagado de ilegalidades. Ahora, 2000 años después, casi nadie duda de que Jesucristo fue víctima de dos sistemas jurídicos distintos, como que se hubieran
puesto de acuerdo para condenarlo, siendo él inocente. Uno de esos sistemas jurídicos era el romano y el otro era el del Sanedrín judío. O sea, el Señor estuvo bajo esos dos sistemas jurídicos. En los dos casos se violaron las normas procesales más elementales y se transgredieron los derechos y garantías fundamentales que el acusado tendría para su defensa. O sea, hermanos, ese es un juicio terrible. Yo no quisiera estar en los zapatos de esta gente, ni del pueblo de Israel que lo acusó al Señor y que pidió que lo crucificaran, y mucho menos de esos líderes religiosos, porque de esto van a tener que dar cuenta y las consecuencias para ellos va a ser eternas, de un sufrimiento eterno del cual no se van a poder librar, ni nadie los va a poder defender en aquel día, porque en aquel día el mismo Señor va a ser el juez y va a tener a Caifás, a Anás y a los principales sacerdotes, a los ancianos y a los escribas, fariseos, toda esa gente tendrá que comparecer delante de él. Me imagino las caras largas que el Señor va a ver de esa gente cuando se dé cuenta que ahora se han invertido los papeles. Ahora es Jesús el juez y ellos son los acusados y han sido hallados culpables y van a tener que ir a parar a un lugar horrible. Si alguien era capaz de decir que Jesús murió por mí, fue Barrabás. ¿Ves? Curiosamente, Barrabás sí podría decir con toda seguridad en ese momento que Jesús murió por él. Él sabía de qué se trataba, que Jesús muriera en su lugar, el inocente en lugar del culpable. Ahí se da ese primer caso donde el culpable, que era Barrabás, entendió que Jesús había muerto por él. Pienso yo que lo ha de haber considerado, porque puede ser que él ni siquiera hubiera pensado en esto, pero realmente quien lo sustituyó a él en la condenación fue el mismo Señor, y a él fue al que crucificaron y al que azotaron y lo maltrataron. Versículo 10 dice: porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. O sea, Marcos está insistiendo en lo que se ha dado en ese proceso legal, bueno, no legal, ese proceso ilegal, un proceso oficial pero ilegal. Marcos está insistiendo de que por envidia los sacerdotes. Es que, hermanos, esto lo sorprende a uno porque recordemos cuál es el origen de los sacerdotes. Los sacerdotes normalmente eran los descendientes de Leví, o sea, era la tribu de Leví. Y a ellos se les encomendó aspectos tan importantes como el presentar los sacrificios cada año que se debían de hacer, presentar los sacrificios delante de Dios, dirigir la adoración a Dios. Ellos eran los cantores, los músicos que tenían que hacer su función de adoración a Dios. Pero ahora se ve que los sacerdotes han perdido la noción y en lugar de cumplir con un mandato que ellos tenían, estaban pidiendo que se matara a aquel que los había escogido para esa función tan importante. Juan 12:19 nos dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguí nada, mirad, el mundo se va tras él. O sea, ellos estaban conscientes que el Señor había impactado a toda la sociedad judía y mucha gente se fue detrás de él. ¿Qué pasó con estos que estuvieron gritando que lo crucificaran? Probablemente eran el grupo de los que nunca creyeron en Jesús, de que él era el Mesías, a pesar de los milagros. Versículo 11 dice: mas los principales sacerdotes. En el 10 dice los sacerdotes. En el 11 dice los principales sacerdotes. Y es que fíjense, hermanos, que yo hoy estaba oyendo la narración del libro de Ezequiel, y hay un pasaje, creo que está en el versículo, en el capítulo número 43, donde dice que cuando los sacerdotes cometían alguna falta, la instrucción del Señor era que esos sacerdotes que habían cometido faltas no los dejaban ministrar en el templo,
o sea, presentar los sacrificios, ni mucho menos poder entrar al lugar santo. Y peor aún, entrar al lugar santísimo. Entonces dice que los dejaban como conserjes. Ellos se quedaban cuidando las puertas del templo, las puertas de la muralla que rodeaba el templo, y hacían actividades de esa naturaleza, y se les privaba entonces de que ministraran. Entonces aquí el 11, cuando dice Marcos que más los principales sacerdotes, estos eran los que de acuerdo con la ley no estaban en la misma condición que los sacerdotes. Incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Hechos 3:14, hablando Pedro, después del aposento alto, cuando la gente está asombrada por el derramamiento del Espíritu Santo, y preguntan que si ellos están borrachos, Pedro les da una predicación y les hace ver qué es lo que ha acontecido. Pero Pedro también les hace ver su responsabilidad a los líderes religiosos en ese tiempo, y les dice en Hechos 3:14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, refiriéndose a Barrabás. O sea que aquí encontramos a otro Pedro, un Pedro diferente. Ya no encontramos aquel Pedro que se había acobardado en la casa de Anás y que una simple sirvienta lo había puesto a temblar. Ahora encontramos a un Pedro lleno de valor, con coraje, y les dice en su cara a los grupos religiosos que ellos habían negado al santo, al justo, y que habían pedido que se les diese a un homicida. O sea, este fue un acto de mucho valor para Pedro, y que no le importó la acción que pudieran tomar ahí los religiosos, y les aclaró en esa ocasión nuevamente este caso. Estos líderes eran expertos en manipular la mente de la gente que era voluble, porque obviamente que tanto Anás, Caifás, los principales sacerdotes, los sacerdotes normales, los escribas, fariseos y toda esta gente encontraron la forma de manipular a un grupo de personas y los llevaron ahí ante Pilato para que acusaran al Señor. Y eso es triste, hermanos, saber que hay casos de multitudes de gentes que no pueden pensar por sí mismos, sino que son manipulados por sus líderes religiosos. Y hoy cabalmente, en el tiempo que nos ha tocado vivir, en muchas iglesias hay líderes que manipulan las mentes de la mayoría de la gente y hacen cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Pero son personas que son manipulables, son personas que no tienen un criterio propio y que se dejan manipular por líderes. O sea, no piensan, no razonan, no ven la realidad, no van a la Biblia, no consultan con la palabra de Dios para ver si lo que sus líderes le están diciendo o les están solicitando sea lo que dice la Biblia. Y de ahí que tenemos, no solo en Guatemala, en todas partes del mundo, en Estados Unidos principalmente, sabemos de muchos líderes muy famosos que se han enriquecido al punto de que tienen sus propios aviones y llevan una vida ostentosa, pero increíble. ¿Por qué? Porque han manipulado a masas, a muchas gentes, ¿verdad? De eso se da también de gente que es voluble, que la pueden manipular los líderes y se dejan manipular. Versículo 12. Dice, respondiendo Pilato, les dijo otra vez, le dice a la gente y a los religiosos que están acusando al Señor, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Esta es una pregunta con consecuencias tremendas, que se iba a voltear en contra de Pilato cuando él hace esta pregunta. Nunca debió haber hecho esta pregunta, porque le iba a suceder lo que nosotros conocemos comúnmente como le salió el tiro por la culata. Él dice, ¿qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? A Pilato no le convenía hacer esa pregunta, porque era precisamente la pregunta que los judíos querían contestar.
Esa pregunta querían ellos contestar. O sea, Pilato, sin darse cuenta, cayó en la trampa y les hizo la pregunta. Pilato había dado por seguro que la gente no se atrevería a pedir la libertad de Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Eso es lo que él pensaba, pero no estaba equivocado. Pero él simplemente no sabía cuán bajo podía caer la gente, ni las profundidades en las que la religión podía hundirse. Mire, ni las profundidades en las que la religión podía hundirse. Estaba tan impactado cuando la multitud pidió que soltase a Barrabás, que siendo todo un juez, preguntó consternado a esa multitud, ¿qué debería hacer entonces con Jesús? Si ya estaban pidiendo que lo crucificaran, obviamente que la respuesta iba a ser la misma. Entonces dice, algunos creen que los que gritaron, sea crucificado, que respondieron, eran de Jerusalén, según algunos comentaristas, eran de Jerusalén. Pero como aquí estamos en ese día viernes, el domingo anterior a ese viernes, cuando el Señor llegó y entró a Jerusalén, hubo un grupo de los que gritaron, Hosana, o sea, bendito el que viene en el nombre del Señor, y que estos que dijeron Hosana eran galileos y los que dijeron que fuera crucificado eran de Jerusalén. Un dato pero interesantísimo, porque nunca se hubiera esperado que los de Jerusalén cometieran semejante pecado, pero así sucedió. Versículo 13 dice, y ellos volvieron a dar voces, como Pilato le pregunte, ¿qué queréis que haga entonces del que ustedes dicen que es rey de los judíos? Inmediatamente respondieron y volvieron a dar voces, crucifícale. Insistieron en que se le crucificara al Señor. O sea que Pilato ahora estaba en una posición muy peligrosa. La multitud casi se estaba amotinando. Si había una cosa que lo metería en problemas con sus superiores romanos, era que se diera un motín. Con ambos, el pueblo y los líderes judíos demandando la muerte de Jesús. Pilato no estaba dispuesto de oponerse a ambos, y él comenzó el proceso de ejecución al enviar a Jesús para azotarle. O sea, inmediatamente que se da esta respuesta, ya Pilato se ve con las manos amarradas, ya no puede hacer nada, y entonces manda a azotarle. O sea que aquí creo, uno de los errores que cometió Pilato, porque si él sabía que era inocente, ¿por qué lo mandó a azotar? Lo hubiera mandado simplemente a la crucifixión, pero él tomó la decisión de que fuera azotado, lo que hizo más complicada y más dolorosa la muerte del Señor. Aún antes de que Jesús fuera azotado, su condición física estaba débil. ¿Por qué estaba débil? Porque lo habían tenido toda la noche y lo habían estado golpeando, no había comido, no había tomado agua, había sufrido muchas cosas, aún desde el Monte de los Olivos, cuando él está ahí con aquella angustia espantosa, que dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, ahí empezó realmente el sufrimiento fuerte para el Señor. Entonces, el versículo 14 dice, Pilato les decía, y mire qué interesante, pues qué mal ha hecho. O sea, él está tratando de ver si todavía rescata la situación del Señor. Pues qué mal ha hecho. Pero ellos dice que gritaban aún más, crucifícale. Mire, no se dieron en ningún momento, en ningún instante de pedir que crucificaran al Señor. Entonces podemos asumir que Jesús tenía una buena condición física hasta la noche de su arresto. Los rigores del ministerio de Jesús, esto es el viajar a pie a través de Palestina, habría evitado cualquier enfermedad física mayor o una constitución de debilidad generalizada. Añade a la condición de Jesús el horror de ser azotado. La meta del azote, miren cuáles eran los objetivos. La meta del azote era el de debilitar a la víctima hasta un estado anterior al colapso y la muerte. Esa era la meta de azotar a una persona. Entonces, mientras los soldados romanos repetidamente azotaban la espalda de la víctima, o sea, de Jesús, con toda su fuerza, con las bolas de hierro que tenían amarradas en ese azote, y las cintas de piel y los huesos, esto iba a cortar la piel y los tejidos subcutáneos del Señor. Luego, mientras seguía el azote, las laceraciones rasgarían los músculos
y provocarían estremecimiento en la carne que sangra. El dolor y la pérdida de sangre generalmente sienta las bases de un shock circulatorio. El grado de pérdida de sangre también pudo determinar cuánto tiempo la víctima sobreviviría en la cruz. Mire qué terrible el proceso, la angustia, la tortura a la que el Señor ha sido sometido. El azote severo con su dolor intenso y pérdida de sangre apreciable dejó lo más probablemente a Jesús al borde de un shock. Por otra parte, lo que decíamos, la hematidrosis que vimos había hecho que su piel estuviera particularmente sensible. El abuso físico y mental impuesto por los judíos y los romanos, así como la falta de comida, de agua, de que no había dormido, también contribuían a su estado de debilidad en general. Por lo tanto, aún antes de ser crucificado, la condición física de Jesús era al menos seria y posiblemente crítica. Es un comentario de este escritor Edwards. Y versículo 15 nos dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, aquí está la conveniencia de Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí va a venir una de las actitudes que en nuestro medio se menciona mucho y lo vamos a ver un momentito. Al pronunciar esta declaración, Pilato, la manera de morir debía ser especificada bajo la ley romana y se podía asumir que Pilato utilizó la forma convencional: irás a la cruz o te entrego a la cruz. Esa fue la forma convencional. Mateo 27-24 nos dice que viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, que está lo que yo decía hace un momentito, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Nosotros el día de hoy sabemos que Pilato no es inocente, no, nunca fue inocente. El hecho de haberse lavado las manos no lo eximía delante de Dios de ser responsable juntamente con los judíos. Porque él dice, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. O sea, él le acusa prácticamente a los judíos que lo están acusando. De este acto viene el dicho de lavarse las manos de algún asunto difícil. En realidad era acto de extremada cobardía, porque él tenía plena autoridad para soltar a Jesús. Él la tenía. Como también tenía la fuerza militar para controlar a los judíos por turbulentos que llegaran a ser. Él pudo llamar ahí a toda la caballería, a todos los soldados romanos y haber aplacado y haber destruido esa reunión que tenían todos los judíos ahí. Por lo tanto, al lavarse las manos, Pilato no logró nada, porque él compartió la culpa de este crimen con los líderes de los judíos. Pobrecito Pilato. O sea, él también está en una situación delante de Dios muy complicada, muy compleja, y que va a tener que dar cuenta de eso, de esa decisión que él tomó. Versículo 16 dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, o sea, estaban en ese fuerte que se llamaba Antonia, ahí donde Pilato tenía su residencia, y como estaba pegado al templo, entonces lo llevaron al atrio. Lo llevaron dentro del atrio, ese es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. ¿Qué compañía convocaron? Bueno, investigando, dice que una compañía de soldados romanos se componía de 100 soldados de infantería y 10 soldados de caballería. O sea que convocaron a estos 110 soldados romanos para ese momento de entregar al Señor para la crucifixión. Versículo 17 dice, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Mire cómo va desarrollándose ese proceso cada vez más doloroso para el Señor. Cuando dice que le vistieron de púrpura, era que le habían puesto una corona tejida de espinas,
aquí se puede hacer una comparación. Un rey en aquellos días a menudo usaba una bata de púrpura y una corona dorada de hojas. A Jesús, que es el rey de reyes y señor de señores, no le pusieron una corona dorada ni le pusieron una bata púrpura. Le pusieron un trapo púrpura y la corona de espinas. La burla era una práctica común en aquellos tiempos. Quizás era una capa militar escarlata, un trapo desgastado y descolorido, pero con el suficiente color para sugerir la púrpura real, nos dice este escritor Wessel. O sea que se estaban burlando de una manera muy humillante para el Señor. Esta es la púrpura, una capa de púrpura, pero a él le pusieron un pedazo de trapo para simular que era un rey. Y esta fue la corona que le pusieron al Señor, una corona de espinas. Ahora, él lo que se merecía, el Señor, era una corona más o menos como esta. Pero no le pusieron una corona a estas. Le pusieron esa corona de espinas que hizo sangrar la cabeza del Señor, las sienes del Señor, porque ahí le pegaban con un palo cabalmente para que las espinas se hundieran en la cabeza del Señor. Entonces no le pusieron esta corona. Y entonces comenzaron, dice, luego a saludarle, o sea, la burla sigue y le decían, salve, rey de los judíos. Esta gente, estos soldados romanos que hacen esto, finalmente, cuando llegue el momento de que se presenten ante el gran trono blanco, van a tener que repetir, salve, rey de los judíos. Y ahí sí va a caber esta expresión. Jesús era escarnecido continuamente ante el concilio, ante Herodes y ante Pilato. Los soldados eran muy abusivos, haciendo todo esto como un juego, como una diversión, pero en su ignorancia llevaron su juego a un nivel muy bajo de indecencia, de violencia y de crueldad. Los judíos le hacían burla como si fuera un profeta falso, y ahora los romanos le hacen burla como que si fuera un rey falso. Cuando dice que los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, cumplieron en ese momento, cumplieron al pie de la letra la profecía del Salmo 22:8. Otro texto, otra profecía que se cumple en ese momento. Salmo 22:8 y también el 44, que dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y está también el Salmo 109:25. Entonces dice el 22:8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y el Salmo 109:25 dice, yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. O sea, se está cumpliendo en este momento lo que él está pasando, dos salmos, dos partes de esos salmos. Entonces dice que comenzaron a saludarlo y decirle, salve rey de los judíos. Era común en el saludar al emperador romano con el clamor, salve César o ave César. Pero al Señor le dijeron así, salve rey de los judíos, pero con una forma burlona. Estos escarnecedores en tono de burla decían, salve rey de los judíos. Entonces dice el versículo 19, y creo que por ahí nos vamos a ir quedando porque al tiempo me ha llegado, dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña. O sea, no era simplemente que le quisieran pegar en su cabeza. Él tenía la corona de espinas y le estaban hundiendo las espinas para que le fuera más doloroso y sangrara más. Y no solo le hacían eso, sino que le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias, siguiendo la burla. ¿Quién puede medir en un acto como esos? ¿Quién puede medir la gracia de Dios o la depravación del hombre? ¿Quién la puede medir? Es un poco difícil, ¿verdad? Por lo menos para los hombres. Marcos 15:20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Aquí él ya está totalmente azotado, está al punto de shock, de morir por todo el castigo que ha llevado, y ahora le van a poner una cruz.
Y mire, y asómbrese. Yo investigué y dice que el peso de toda la cruz, o sea, la parte vertical y horizontal, era normalmente de 136 kilogramos, equivalente a 300 libras. O sea, él con sus espaldas destrozadas, sangrando de su cabeza, su rostro destruido, no le habían dado de comer, no le habían dado agua, no había dormido, estaba agotado, ya no podía más y todavía sí le ponen un peso de 300 libras, o sea, 3 quintales para que él los cargara cuando esa cruz le iba a seguir lastimando sus heridas en sus hombros. Después de la flagelación se obligó a Jesús, que sería crucificado, a desfilar públicamente, conducido por el centurión a caballo y un heraldo que gritaba el crimen del condenado. Esta era la manera romana de publicar una crucifixión y para infundir temor en el pueblo hacia ofender Roma. Este acto es a lo que Jesús se refería cuando él pedía a las personas que tomaran su cruz y le siguieran, según Marcos 8:34. El escarnecer y golpear a un hombre que sangraba y que estaba exhausto proveía de unos momentos de entretenimiento a los soldados, lo que le reducía el estrés. Puesto de rodillas era un acto estandarizado de reverencia para cualquier rey. En lugar de dar el beso normal de respeto afectivo, ellos le escupían. Lo que le escupían se traduce mejor, escupirle continuamente. La corona puesta sobre su cabeza tenía rubíes sobre esta. Y ustedes me van a preguntar por qué, si es de corona, era de espinas. Pero yo aquí tengo esto. La corona puesta sobre su cabeza tenía rubíes sobre esta. Pero los rubíes estaban compuestos por su propia sangre, forzados a través de sus benditas sienes por crueles espinos. El homenaje que le dieron fue la sucia saliva de los soldados, la cual corría por las mejillas del Señor. Mira qué humillación tan terrible. Ellos doblaron sus rodillas y delante de él, pero únicamente era para burlarse. Ellos le saludaban con el clamor, salve rey de los judíos, pero eso era hecho con desdén, con desprecio. ¿Hubo alguna vez alguna aflicción para algún ser humano como la de él? Pregunta Spurgeon. No, no hubo realmente. El rubí es considerado como, en este caso, el rubí es considerado como el regalo más grande y precioso que Jesucristo ha dado al hombre para que pueda ser utilizado en su salvación. Este es un rubí, una piedra preciosa, pero la sangre del Señor se compara a los rubíes, más valiosa que un rubí. Y el Señor en la cruz va a estar sangrando, su corona se va a ver adornada del rubí, que es su sangre, que la derramó por cada uno de nosotros. Esta es una escena más o menos de cómo el Señor ya maltratado, que no refleja, según yo, desde mi punto de vista, no refleja exactamente todo lo que él había sufrido, pero ahí va cargando las 300 libras de esa cruz y lo van azotando todavía cada vez que él caía al suelo por el peso de la cruz y porque ya le faltaban las fuerzas, a puros azotes lo levantaban. Nos vamos a quedar ahí, que ya se me terminó el tiempo. Vamos a ver el versículo 21 la próxima semana. Les voy a dejar el tiempo por si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o quisieran aportar algo que a mí se me haya escapado o que ustedes lo hayan leído. Les dejo el tiempo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.